El Ministerio de Finanzas informó que el país presentó formalmente la solicitud de consentimiento e invitación de intercambio de 10 bonos globales por 4 bonos nuevos. En la propuesta se incluyen los bonos de intereses acumulados entre los meses de marzo y agosto. La meta de Ecuador es reestructurar la deuda de 17.375 millones de dólares en bonos con mejores condiciones de financiamiento. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, vamos a analizar este tema de la reestructuración de la deuda que ha emprendido el gobierno ecuatoriano y que su inicio data de hace aproximadamente 15 días, el 3 de julio más o menos, cuando el presidente de la República y luego el ministro de Economía y Finanzas hicieron el anuncio de un primer acuerdo con grandes tenedores de estos bonos del Estado ecuatoriano desde 2014. Son 10 tipos de bonos en términos generales que el Estado ecuatoriano busca intercambiarlo por otros 3 y uno adicional de intereses, con el propósito de conseguir mejores condiciones, un alivio económico. Está en línea directa ahora mismo con nosotros el economista Ramiro Crespo. Él es analista económico. Economista Crespo, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Saludos a usted y a la audiencia. Gracias, economista. A su juicio, ¿cómo mira este proceso de reestructuración de la deuda que el gobierno aspira a llegar a un acuerdo con el porcentaje mínimo necesario de los tenedores de estos bonos hacia finales de este mes? Bueno, comparando con otros procesos anteriores, podemos decir, y en general, que este ha sido un proceso muy bien llevado, porque primero el Ecuador no declaró la moratoria unilateralmente, como por ejemplo lo hizo en el 2008, tampoco pudiendo pagar decidió no pagar, sino que aquí, ahora, por causas, digamos, de fuerza mayor, como son esta pandemia mundial del COVID-19, la baja del petróleo del precio del petróleo causada como consecuencia de eso, etcétera, le impiden pagar al Ecuador, aunque el Ecuador quiere pagar. Y lo bueno de este caso es que el Ecuador está siguiendo las normas del contrato que firmó con los acreedores bajo la jurisdicción y la jurisprudencia de la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan. Es decir, primero pidió un consentimiento a los acreedores para no pagar intereses hasta agosto, y luego se puso a renegociar la deuda y lo que está haciendo es pidiendo un consentimiento. Antes de poder hacer este proceso, hizo muy bien en pagar los bonos 2020, que eran 320 millones de dólares, porque primero era la segunda vez en toda la historia del Ecuador que un bono se pagaba con en la fecha original de vencimiento. Y segundo, dio una imagen de seriedad y permitió que venga más dinero del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de organismos internacionales, y a la vez permitió que pida el consentimiento a los acreedores de 17.300 millones de dólares para entrar a estas negociaciones en las que se está negociando muy seriamente como dos partícipes que quieren solucionar un problema, no como antagonistas o adversarios, que a veces parece ser el proceso de Argentina. Esto quiere decir, economista Crespo, que la estrategia de cancelar los bonos 2020, 320 millones de dólares, que fue duramente criticado por varios sectores, está surtiendo efecto ahora con esta negociación general de los 10 tipos de bonos que ahora mismo el Ecuador busca reestructurar. Sí, bueno, todavía no hemos llegado a la conclusión final, que
que sería conseguir los nuevos tipos de bonos que el Ecuador ha pedido, pero obviamente el pago de los 320 millones fue muy importante porque demostró seriedad y adicionalmente si no pagábamos ya entrábamos en moratoria y al entrar en moratoria se podría inclusive declarar el resto de bonos de plazo vencido y de pago inmediato. Entonces el Ecuador, y nos hubiera aislado de los organismos internacionales, por ejemplo, y del Fondo Monetario Internacional. Hubiese sido un panorama totalmente distinto al que estamos enfrentando ahora. Totalmente distinto, con el mayor respeto. Las personas que criticaban ese pago realmente no tenían una visión clara, primero de la estrategia que ha sido muy buena por parte del Estado, y segundo, del equipo económico, y segundo también de la importancia de mantener la credibilidad para, por supuesto, recibir nuevos créditos. Ahora, economista Crespo, el tramo con los tenedores más grandes de estos bonos del Estado ecuatoriano y ya fue aceptado. Esto hace que los pequeños tenedores de bono, pero que son muchos, está allanado el camino para que se llegue a un acuerdo. ¿Usted cree que va a ser posible esto? Bueno, primero no creo que sean tan pequeños. El Ecuador anunció el acuerdo con grandes fondos como BlackRock, Ashmore, Alliance Bernstein, etcétera, cuando tenían el 45% del total de los tenedores, y ha ido subiendo y ya está más o menos en el 53%, y como ha anunciado el Ecuador, creo que el día de hoy está cerca del 60%. Entonces todavía le queda un 40%, y no son necesariamente todos pequeños, porque hay un fondo, por ejemplo, el otro grupo que se llama T-Rowe, ROWE, que es un fondo bastante grande, y en general ahí estamos hablando de buenos fondos y fondos también muy serios. Ahora, de lo que conocemos, en 9 bonos se necesita tener el consentimiento de al menos el 66% de los tenedores y en uno solo el 75%. Esas serían las metas a las que mínimas que debe llegar el Estado ecuatoriano para entrar a reestructurar la totalidad de la deuda hasta finales de este mes que se ha planteado el 31 de julio. Usted está muy cerca de lo correcto. El Ecuador necesita en todos los 9 bonos más del 50% y un poquito más, en todos. Pero además, si usted suma el total del valor de los 9 bonos, tiene que tener el 66% de ese total. Entonces eso le da una flexibilidad al Ecuador, que por ejemplo en un bono podría tener el 55%, no tiene el 66%, pero en un bono, digamos, del mismo monto, ¿no? En vez de tener, le faltaría para tener 76% de este bono que hablamos, que tiene el 55%, 11%, pero en el otro tal vez podría tener un 77 o 78. Y se compensa. Entonces, aunque eso, no tenga en cada uno 66%, lo importante es que en promedio tenga 66% y en cada uno de ellos más 50% y un poquito más. Así es, pero esta meta que se ha planteado el gobierno, ¿usted cree que es posible conseguirla? Bueno, hay el problema de los primeros bonos que emitió Correa del año 2014, que ahí se necesita el 75%, y son bonos, digamos, independientes que se pueden considerar en este momento que hay 2 tipos de negociaciones. Ahora, el Ecuador tiene una ventaja. El Ecuador, como ya tiene un 53% de gente que está de acuerdo, sabe exactamente lo que el Ecuador, los bonos que tiene en los distintos tipos, mientras que los otros grupos, que son 2,
no saben exactamente lo que ellos tienen y lo que el Ecuador tiene. Tal vez sabe un grupo lo que ese grupo tiene, el otro lo que ese grupo tiene, también comparten información y podrían tal vez por deducción saber lo que el Ecuador tiene, pero el Ecuador está jugando con cartas conocidas y está tratando de avanzar lo más posible. Ahora la diferencia entre los dos grupos no es, digamos, demasiado grande como para impedir que tal vez cediendo las partes en algo pueda llegarse a un acuerdo que sea muy bueno para el Ecuador y para las partes, porque la alternativa nadie la quiere. La alternativa sería entonces probablemente una moratoria. Y esto juega, digamos, lo que juega también a favor del Ecuador en esta coyuntura, probablemente es el hecho de que un gobierno que está a puertas de salir está ofreciendo una negociación y hay incertidumbre en los tenedores de estos bonos del gobierno que va a venir, si va a venir con esta misma talante, con este mismo ánimo, o por el contrario es un gobierno de signo diferente que no buscará una negociación. Esto digo, juega también, le consulto, economista Crespo, a favor del Ecuador. Yo creo que el Ecuador no tiene dinero como para darse el lujo de esperar a que venga el nuevo gobierno. Y los tenedores saben eso. No es, aunque podría influir, obviamente, mucho, quién va a ser el nuevo presidente del Ecuador y cuál sería su tendencia y su reacción a esta negociación. Lo que está pasando es que el Ecuador no va a tener el dinero para poder cumplir los compromisos si no se llega a un acuerdo muy similar al planteado, porque sencillamente por la crisis, por la falta, por la baja del precio del petróleo, por lo que mucho que tenemos que gastar en el COVID-19 y lamentablemente por la enorme corrupción, etcétera, tenemos esta situación. Entonces yo creo que todos quieren llegar a un acuerdo, más que por hacerlo antes de que venga la incertidumbre, un nuevo gobierno, es porque quieren evitar que el Ecuador incumpla, porque a pesar de querer pagar, no tenga el dinero para hacerlo. Economista Crespo, hablemos entonces de las condiciones que va a ofrecer esta reestructuración de la deuda del Estado ecuatoriano en bonos. Lo que nos ha dicho el gobierno, el ministro de Economía, es que son condiciones sumamente favorables que van a generar un alivio económico para este gobierno y quizá para los dos próximos, por lo que la deuda se corre en plazo, hay años de gracia, se baja la tasa de interés y se recorta un monto del capital de la deuda. Así es. Y en definitiva lo que resulta que en valor presente es un descuento muy significativo. Estamos hablando de alrededor de 50% descuento en valor presente. ¿Eso qué quiere decir? Que los dólares, que ahora si pagamos es los dólares, como todos sabemos, con el dólar, si yo voy hoy día a comprar algo, con ese dólar puedo comprar más que si me voy dentro de 3 años con ese mismo dólar a comprar lo mismo. Ahí tendré que poner un poco más porque siempre el dinero se va devaluando por la inflación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el Ecuador no solo que consigue una reducción del valor nominal, sino que le está lanzando hasta el año 2040, por ejemplo, entonces el pago de ese valor nominal va a ser en términos de compra real, en términos de compra real va a valer mucho menos, se va a poder comprar mucho menos cosas, mientras nuestras exportaciones tendrán los nuevos valores de los años 39, de los años 38, de los años 40, tendrán, digamos, se venderán a los nuevos precios que se vendería el petróleo solo por el simple, o las exportaciones de camarones, solo por el simple aumento de la inflación, ¿no? Y mientras que la deuda se pagaría a los precios
digamos, al valor que tiene en este momento, o sea, al valor, no es un valor más de intereses del capital, sino es el mismo valor de ahora. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, es el criterio del economista Ramiro Crespo, él es analista económico, hablándonos de esta reestructuración de la deuda en bonos que ha emprendido el Estado ecuatoriano y que tiene como meta hasta fines de este mes para lograr un consenso con los tenedores y poder prorrogar los pagos pendientes del Ecuador hasta 2040, aliviar el peso de esta deuda, aliviar la necesidad de flujo, bajar las condiciones de los dineros que debe el Estado ecuatoriano a los tenedores. Economista Crespo, muchas gracias por habernos atendido. Ha sido un gusto. Gracias por la invitación. Gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.